Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, depende de dónde nos miren y nos acompañen. Sean muy bienvenidos a esta primera sesión de nuestro seminario de investigación educativa del Instituto. Nos congratula iniciar este proyecto, este programa que tanto apreciamos aquí en el IDE y que forma parte de los escenarios de intercambio, comunicación, divulgación del conocimiento y también de compartir escenarios de mucha análisis crítico. El día de hoy vamos a iniciar estas jornadas de actividades dentro del seminario con una temática que creo que nos involucra mucho, especialmente los que estamos pues trabajando en escenarios de educación superior, indistintamente al tipo de institución que nos dediquemos. El día de hoy tenemos a una invitada, a quien en lo particular aprecio y que hemos trabajado de cerca y seguramente va a abonar de forma muy interesante a la sesión, que es la maestra María Guadalupe Hernández Martínez, que en un momento presento, ¿no? Como habrán visto en el título del trabajo, se va a hablar de la internacionalización en la educación superior, particularmente en el profesorado. Y pues como vemos, es un término, un concepto, un escenario que está cobrando mayor relevancia, que prácticamente no es nuevo, pero está cobrando mucha presencia en cuestiones actuales. Sabemos que ahorita en cambios vertiginosos para la educación, especialmente superior, pues está demandando criterios, indicadores, presencia y trabajo muy particular en los escenarios universitarios, ¿no? Se habla de la internacionalización no solo del profesorado, del currículo, de las gestiones, de las instituciones mismas. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Del profesorado. ¿Qué implica este concepto? Y lo interesante que últimamente he estado revisando es que esto no está pegado necesariamente a cuestiones de intercambio físico, territorial. El pensar en este concepto en cuestiones internacionales no implica solamente el moverte de una institución a otra, que va más allá. Y eso seguramente Guadalupe, que tenemos hoy y que amablemente nos va a compartir lo que he estado trabajando, seguramente nos va a dar mayor claridad. Entonces, bueno, pues de nueva cuenta sean bienvenidos. Es un gusto que estén aquí para quienes nos acompañan en la conexión de Zoom, también en la página Facebook del instituto. Ténganse la confianza de dejar sus comentarios en el chat, aquí tanto en el Zoom como en las redes, o los que estamos aquí en casa a través del enlace de Zoom levantar la mano y activar su micrófono cuando la maestra Guadalupe termine, por supuesto para interactuar, dejar sus reacciones, sus comentarios o preguntas, y pues de eso se trata, ¿sí? De intercambiar y de pues posicionarnos en un escenario que nos lleve más a un análisis crítico y de enriquecimiento de formación. Entonces, sin más, bueno, pues les presento a la maestra María Guadalupe Hernández Martínez. Ella es doctoranda en un posgrado titulado Doctorado en Gestión de la Educación Superior en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, un centro universitario que también aprecio mucho, tengo colegas y sé de la importancia de sus posgrados sobre educación superior. Guadalupe desarrolla un trabajo doctoral en torno a esta temática precisamente, que es la internacionalización del profesorado en educación superior. Y bueno, la segunda parte del año estuvo aquí haciendo una estancia de intercambio académico y pues fue muy grato tenerla aquí, ¿no? Estuvo aquí en el instituto un par de meses. Esperemos tenerla pronto de regreso. Y bueno, pues ella cuenta con una maestría en negocios y estudios económicos por la Universidad de Guadalajara y una maestría en educación por la Universidad Tec Milenio, así como una licenciatura en negocios internacionales por el mismo CUSEA, formación que le ha permitido articular una visión interdisciplinaria entre la gestión, la educación y la dimensión internacional. Su trayectoria profesional abarca más de una década en docencia universitaria, gestión educativa y liderazgos en proyectos académicos. Se ha desarrollado en diferentes puestos de gestión en universidades públicas y privadas y bueno, pues eso la ha vinculado muchísimo a cuestiones de escenarios de negocios, en cuestiones de la gestión misma de la educación y que le permite esta visión que nos trae hoy para compartir. Entonces, bueno, pues es un gusto, Guadalupe, bienvenida y aún a la distancia vamos a disfrutar este escenario que nos traes y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Voy a compartir.
Agradezco mucho esta cordial invitación. Es un honor para mí ser parte de este seminario y como bien ya mencionaron, el tema es la internacionalización del profesorado en la educación superior. Mis mejores profesores decían que si quieres explicar un tema, la mejor manera es hacerlo como si hablaras con un niño de 5, pero también con un anciano de 80. Así que evitaré tecnicismos que no sean necesarios, sobre todo en la parte de la introducción, para que cualquier persona que se llegue a conectar a este enlace sepa de qué estamos hablando. Precisamente dentro de los puntos que voy a mencionar va a ser un contexto y relevancia, una evolución conceptual. En sí, ¿cuál es el papel de profesorado en la internacionalización? Las dos miradas complementarias que actualmente estoy presentando va a ser tanto de mi tesis como de un artículo sobre las brechas regionales en este tema, las dimensiones, estrategias, barreras, así como también los hallazgos empíricos que hemos de revisar. Comienzo entonces con la historia de la profe María. Seguramente muchos se van a identificar. Es primeramente una joven que descubre que tiene una vocación para dar clases, que le interesa involucrarse en la educación porque cree, como buena idealista, que la educación es la base también para el desarrollo económico y social. Entonces, desea iniciar su participación en las universidades como precisamente una profesora de asignatura, comienza en una universidad privada justamente para adquirir experiencia. Se encuentra con situaciones complejas, entre ellas, pues malas condiciones laborales, un pago por hora bastante raquítico, incluso que ni siquiera se le ofrece lo que a otros profesionales como son prestaciones de ley. Y hay un trabajo invisible que ni siquiera se está pagando, que es la planeación, calificar, llenar formatos, entre otros. Se convierte en lo que hoy se conoce en la literatura como un profe taxi, es decir, una profesora que tiene que estar completando su propia jornada laboral entre distintas universidades, buscando una mejora en sus condiciones. Pero obviamente para también avanzar en este contexto académico requiere seguir estudiando, actualizarse, estudiar en línea y seguir con diferentes cursos para mejorar sus habilidades docentes. Más, aparte, se encuentra con exigencias, con cambios en el entorno que le exigen mejorar su nivel de inglés, manejar plataformas tecnológicas y demás exigencias y cambios. No obstante, ella se mantiene optimista y es una profesora que quiere lo mejor para sus alumnos, ama su profesión y quiere además un impacto global de su actividad. Se vale soñar. Y bueno, dando este contexto, podemos entonces revisar justamente que hoy por hoy podemos pensar en la internacionalización como una consecuencia de un fenómeno más grande que es la globalización. Y por supuesto, la globalización tiene sus pros y sus contras, ¿no? Podemos pensar en la globalización como este fenómeno neoliberal que deja justamente fuera a muchos y como precisamente la internacionalización de la educación superior se considera hija de la globalización, entonces podemos pensar lo mismo de la internacionalización, que es neoliberal, que es desigual, pero no obstante, tenemos además esos puntos en donde todos coincidimos que se necesita hacer esta cooperación internacional, se necesita esta transferencia del conocimiento, porque la ciencia, el conocimiento no tiene fronteras. Y ciertamente algo que necesitamos recalcar es que internacionalización de la educación superior no es lo mismo que movilidad, ¿sí? Entonces, cuando nos centramos solamente en la movilidad y más aún solamente en la movilidad estudiantil, dejamos un vacío importante en el rol del profesorado. Y ha habido una evolución del concepto de internacionalización, comenzando con un esfuerzo sistemático para responder a requerimientos de globalización, luego un proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural, global, a todas las funciones sustantivas de las universidades, hasta llegar a un proceso de transformación institucional y cambio cultural orientado al desarrollo de la ciudadanía global.
Aquí vemos también, nada más, déjenme eh, hacer un poquito más chiquita la imagen. Bueno, la parte entonces también de lo que implica el lugar, el rol del profesorado. Como decía, hasta el momento hemos centrado la literatura en la movilidad estudiantil. Ciertamente el rol multifacético que tiene el profesor, además de todo lo que ya dije, ¿sí? El profesor necesita ser un investigador, también es un mentor, es un modelo a seguir, es un líder. En algunas instituciones cumple con varias funciones a la vez, puede ser gestor, investigador, docente. Y la paradoja es que a pesar de todas estas funciones y todo lo que implica, se ha dejado fuera de la investigación. Ciertamente, lo que estoy yo tratando de integrar en esta presentación son dos de mis trabajos actuales como doctorante, la tesis doctoral que sigue pues estando todavía, pues ahora sí que se está cocinando todavía, y un artículo publicable que justamente fue producto de mi estancia académica y de investigación en el IDE, en donde decidí hacer precisamente un contraste de lo que se vio en cada uno o lo que se está viendo en cada uno, porque justamente en la tesis doctoral tengo un paradigma más interpretativo, constructivista, me enfoco mucho más en los conceptos, el enfoque cualitativo, en un estudio de caso, que en este caso es la Universidad de Guadalajara, y mi pregunta central es cómo se construye el perfil internacional del profesorado. Mientras que en el artículo ya veo un enfoque más positivista, cuantitativo, incluso pues hago un análisis de correlación canónica con datos públicos y tomo como muestra 57 instituciones de educación superior públicas mexicanas como perfil, sobre todo aquellos que tienen PRODEP. Y mi pregunta central fue cómo se relacionan las capacidades estructurales con precisamente la internacionalización del profesorado. ¿Para qué? Para poder identificar patrones, brechas regionales y determinantes estructurales. Si vemos la internacionalización como un constructo social, como parte de lo que les digo que es mi tema de tesis, pues puedo entrar precisamente en tres elementos de la dialéctica de la construcción social, que son la externalización, la objetivación y la internalización. Como externalización, aquí entrarían los docentes que producen significados y prácticas. En la objetivación sería precisamente que adquieren apariencia de una realidad independiente a nosotros y la internalización que ya se asume como algo cotidiano, algo normal. Pero también cinco categorías en donde entraría la tipificación, en donde pues hay definiciones recurrentes de lo que implica ser internacional, como pues un profesor que publica en inglés o un profesor que ha hecho estancias en extranjero o que ha hecho algún tipo de movilidad. Aquellos roles como identidades y expectativas asociadas a cargos, como coordinador, como PTC, como SNI. Institucionalización, en donde entran las reglas, los criterios, los programas e indicadores que fijan significado, como implican los lineamientos, las convocatorias, los formatos de evaluación. También tengo la parte de la legitimación, que son justamente esas justificaciones del por qué es valioso o obligatorio, por calidad, por ranking, por acreditación. Y por último, los universos simbólicos que entran en las narrativas amplias que articulan valores e identidad institucional, lo que implica pues precisamente ser universidad de clase mundial con responsabilidad global, por ejemplo. Dentro de lo que es el avance de mi tesis, hemos logrado ya concretar categorías por pregunta específica. La primera pregunta aborda dimensiones de perfil internacional, la segunda abona justamente a lo que son las concepciones de internacionalización y el perfil internacional, pero de una manera diferenciada, qué es lo que me dijeron los gestores, qué es lo que me dijeron los profesores en cambio, y poder comparar ambas perspectivas. Y la pregunta tres es, habla más sobre la influencia de las políticas y programas, incluso cómo se vinculan las motivaciones exógenas en este caso.
Y bueno, así a priori puedo mencionarles que precisamente es muy importante recalcar que la internacionalización no solamente incluye actividades hacia afuera. Aquí, de hecho, aquí hay dos categorías, que tanto la literatura como el análisis que hice de los datos ya obtenidos en el trabajo de campo, que cabe mencionar, fueron en total 33 participantes entre gestores y profesores de la Universidad de Guadalajara, en donde hubo tanto grupos focales como entrevistas ya más a profundidad, obteniendo estas dos categorías, que es la internacionalización en casa y la internacionalización hacia afuera. Estamos acostumbrados a analizar mucho más la internacionalización hacia afuera, y ahí es donde entra la movilidad, las redes y vinculación, la colaboración internacional en investigación, las publicaciones internacionales, la participación en eventos, membresías en asociaciones, pero también tenemos la parte de internacionalización en casa, donde se pueda haber desarrollo de competencias lingüísticas interculturales, la enseñanza del idioma inglés, la internacionalización del currículum, la internacionalización virtual, el desarrollo profesional docente y también la integración de profesores extranjeros. Bien, pero volvamos a la historia de la doctora María. Ahora, pues ya estudió un doctorado y que se va a enfrentar para poder hacer esto que es el impacto global que ella quiere, pues al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que sería precisamente ahora otra serie de obstáculos, otra serie de actividades que tendrá que cubrir para lograr este objetivo. Ciertamente, aquí es donde entra la segunda parte, el artículo que les menciono sobre brechas regionales en la internacionalización de profesorado aquí en México. Porque podríamos decir, bueno, entonces un profesor que ya es PRODEP, que ya es SNI, tiene las mismas posibilidades de internacionalizarse, pues va a depender de dónde haya nacido, va a depender de dónde esté contratado, va a depender de la modalidad con la que está contratada, va a depender de muchos factores. Y por eso aquí hago énfasis en precisamente la parte regional. Justamente dentro del constructo de internacionalización, ya que tuve que hacer dos constructos de variables, uno para internacionalización y otro para internacionalización, eh, perdón, uno para precisamente la parte estructural y otra para la internacionalización. Dentro de la parte de estructura o desempeño docente, precisamente integré los datos de PRODEP y los datos de SNI de 57 instituciones. Y por otro lado tenemos lo que es el constructo de, o el conjunto de variables que hablan de internacionalización, en donde consideré la información pública de movilidad de la AUIP, también precisamente la información sobre publicaciones en coautoría internacional y también de publicaciones en inglés, sobre todo de Web of Science. Justamente aquí un factor dominante es la productividad científica sostenida por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que precisamente hace pues, este énfasis en lo que es la colaboración internacional versus lo que es el factor secundario, el PRODEP, donde en realidad solamente se traduce pues en un mejor desempeño docente. Como decía, hay brechas regionales. ¿Dónde se puede entonces dar mayor posibilidad de que un profesor o los profesores puedan tener actividades internacionales? En el noroeste, noreste de México. ¿Por qué? Porque ahí sí se combina alta capacidad y alta internacionalización, ¿sí? O una capacidad moderada con una alta internacionalización por la proximidad con frontera, por las altas capacidades estructurales. Mientras que centro-occidente, donde sí se tienen capacidades positivas, pero no se traducen en internacionalización superior precisamente de la misma manera, incluso el sur-suroeste, que también pues podemos encontrar que hay una habilitación general adecuada, pero menor densidad de SNI. Entonces, pues esto limita la proyección internacional. Y algo que por lo menos personalmente me sorprendió fue que el área metropolitana
que viene siendo de la Ciudad de México, justamente tiene una alta heterogeneidad interna, porque hay una mayor desviación estándar entre la coexistencia de instituciones de alto rendimiento con las IES de capacidad limitada. Y bueno, aquí no vemos tanta internacionalización a pesar de todo el auge que se da. Pero bueno, ahora hacia dónde vamos, qué es lo que podemos hacer precisamente, cuáles son las sugerencias, cuál es la esperanza que le podemos dar a aquellos profesores que tienen interés en participar en actividades de internacionalización. Pues lo que queremos hacer es dirigir nuestros esfuerzos a una internacionalización más inclusiva, aquella que busca garantizar que todos los miembros de la comunidad académica tengan acceso a experiencias internacionales significativas independientemente de su origen, ubicación geográfica, disciplina o tipo de institución. Aquí pues sí necesitamos hacer un cambio de paradigma de modelos que beneficien solamente a unos élites, obviamente hacia pues a más equidad en ello. Ahora también necesitamos una mayor evidencia empírica porque pues obviamente en este artículo, sobre todo en el artículo pues tengo pues brechas regionales de México que tienen una dimensión territorial clara, pero no determinista, porque hay factores institucionales que interactúan con respecto a la ubicación geográfica. También la tensión política actual, porque ya sabemos, ¿no? Que hoy los criterios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en CECITI, pues desplaza la proyección internacional justo cuando el sistema identifica al SNI como mecanismo más asociado con internacionalización. Entonces, aquí algo que podemos y que ambas investigaciones me están apuntando es que la internacionalización en casa es la que nos va a permitir democratizar la internacionalización, aprovechando recursos internos, especialmente para instituciones con menores capacidades estructurales. Así que como reflexiones podemos acompañar estos puntos que sería que la internacionalización del profesorado es un fenómeno multidimensional, que requiere incluso abordarse desde diferentes paradigmas que se puedan complementar, como ya lo mencioné, una parte constructivista, cualitativa, pues, que nos ayuda a comprender significados, experiencias, pero también la positivista, que nos ayuda a identificar patrones estructurales y brechas de equidad. También el profesorado es sí o sí un agente central. Aunque hoy la educación se centre justamente el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, no por eso nos vamos a olvidar del profesorado y hay que considerarlo, hay que reconocerle como agente central, como líder, ¿sí? Pero también enfrenta muchas barreras personales, institucionales, económicas, culturales y estructurales. Y bueno, la evidencia empírica muestra que precisamente una mayor densidad en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, no solo la habilitación en sí de PRODEP, es el principal determinante de la internacionalización en nuestro país. Es decir, aun cuando seas profesor de asignatura, si logras entrar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, tienes esa posibilidad. Las brechas regionales documentadas no son deterministas, insisto, aquí la ubicación geográfica interactúa con factores institucionales, lo que implica que las políticas deben reconocer tanto disparidades regionales como capacidades específicas de cada institución. Y por último, la perspectiva de internacionalización inclusiva, junto con el desarrollo de competencias interculturales y la internacionalización en casa, pueden ofrecer vías para reducir inequidades y democratizar el acceso a experiencias internacionales significativas. Entonces, aquí les dejo un poco de mis referencias, pero sobre todo me gustaría poder decir que sí se puede a la doctora María de esta historia, que bueno, pues obviamente es la historia de muchos profesores. Seguramente ustedes podrán identificarse y les agradezco por su atención. Gracias, Guadalupe.
Gracias por la presentación, bastante puntual, muy concreta. Y bueno, retomar el tema de la internacionalización, pues nos hace ubicarnos en contexto como profesionales de la educación, sobre todo en educación superior, ¿sí? Les recuerdo que aquí pueden dejar sus comentarios, los que están aquí en el enlace de Zoom pueden activar su micrófono levantando la mano para saber quiénes. En el chat pueden dejar las preguntas si no quieren o no pueden activar el micrófono y también para los que nos siguen en redes pueden también dejarlo en el chat y pues atenderlas, ¿sí? Desde una pregunta, una inquietud, alguna opinión, todo es válido porque estos escenarios son para discutir, para comentar. En tanto eso ocurre, pues bueno, me gustaría pues comentarte, Guadalupe. Fíjate que es muy interesante este tema. Como decía al inicio, la internacionalización no es un concepto nuevo, se ha estado dando en la última década y en los últimos años ha tomado un auge por estas cuestiones tan vertiginosas que decía al inicio, ¿no? En estas cuestiones que los vemos como indicadores o criterios en procesos o sistemas de evaluación, ¿no? Ahora que estamos teniendo un cambio en la evaluación de la educación superior a través del CEAES y a través de otros grupos o equipos acreditadores. Siempre está ahí, ¿no? Pero fíjate, me gustaría saber qué opinas hace, pues en la mañana precisamente, ¿no? Estuve en un conjunto de webinarios que se van a dar a través de la Universidad Autónoma de Chiapas y es precisamente de la internacionalización, ¿no? No sé cuántos participantes habían a nivel internacional y ahí se hablaba sobre la necesidad de romper este esquema, sobre dejar de ver la internacionalización o darle mayor peso a aquellos que tienen más un bagaje para obtenerlo, ¿no? Porque parece ser que los mejores resultados, los mejores beneficiados son aquellos que están mejor posicionados, no solo por regiones, sino por el ranqueo de su universidad, por los recursos que aunque ya son cada vez menos, pues se ve eso. Y se está yendo más a un escenario incluso de cambio en la práctica, ¿no? Dejar de ver que si el profesor produce más artículos en revistas internacionales o se va de estancia, eso le da un punto en favor. Incluso se está yendo más a cuestiones que apelen a la justicia social, a la equidad que tú decías. Incluso haciendo uso de la tecnología, como estas clases espejo de los COVID que ahorita se están desarrollando, involucrar a profesores que no tienen esas bondades y pues ir arrimando a la comunidad para que vaya pues incluyéndose en esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo ves? Es posible? ¿Qué opinas? ¿Por dónde empezarías si tuvieras que opinar o sugerir sobre estas prácticas que incluyan al profesorado? Y dejar de pensar que siempre los que tienen mejores escenarios son los que obtienen mayores beneficios, ¿no? Entiendo que el trabajo que hiciste para el segundo producto que pusiste te basaste mucho en cuestiones particulares para filtrar tus casos y es válido metodológicamente, como el PRODEV, el SNI y las publicaciones. Pero si nos vamos a esta primera parte que te pregunto, ¿qué podrías decir? Esto en espera de también si tienen algún comentario. Sí, justamente lo que concluí, ¿verdad? Que la internacionalización en casa es que ahora sí que el enfoque que necesitamos abonar, e incluso hoy en día hay hasta mayor presupuesto en internacionalización en casa en las instituciones. ¿Y qué podemos hacer ahora sí que en lo particular? Pues mejorar justamente la enseñanza de otros idiomas. Creo que al menos como resultado que más ha, digamos, o que más gestores y administrativos y académicos mencionaron es que para ellos un perfil internacional sí o sí debe de tener justamente el dominio de algún idioma, ni siquiera solamente el inglés, otro idioma, ¿no? Además del suyo, además del nativo. Creo que definitivamente necesitamos ser más intencionales en la enseñanza del idioma, de un segundo idioma. Obviamente también podemos aprovechar para lograr competencias interculturales en los docentes, justamente al impartir cursos, incluso de darles mayor información sobre lo que significa internacionalización en casa en sí y cómo ellos pueden desde su trinchera justamente capacitarse más en lo que implica
esta definición en sí y, como ya dije, a la par, ir fortaleciendo esas competencias interculturales hasta con los profesores que llegan de otros países, con los alumnos que llegan también del extranjero. Cabe señalar que incluso aquí podríamos ir incluso hacia una internacionalización del currículo. Hay muchos programas hoy en día en nuestro país que tienen una doble titulación, pero más allá de eso, ¿no? A través de estrategias como ya mencionaste, ¿no? COIL, podemos lograr la internacionalización del aula eh, sin necesidad de movernos, aprovechando lo que se tiene. Y bueno, hasta aquí sería más enfático lo que ya había mencionado. Sí, gracias. Pues sí, tiene razón. Y romper estos esquemas que implican necesariamente recursos monetarios, que ahora, pues estoy casi segura que en este año muchas universidades o instituciones de educación superior están pasando por un análisis de reestructuración financiera por Ujú. razones que ya sabemos a nivel gubernamental. Entonces, tenemos que prescindir de técnicas o prácticas que requieran netamente la implicación monetaria y eso que no sea razón, impedimento para seguir desarrollando estos escenarios, ¿no? Carlos, adelante. Eh, Primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por eh, esta presentación. Me pareció muy interesante. Yo tenía dos preguntas. Bueno, tengo dos preguntas. Una va hacia cómo se relaciona esta internacionalización con el tema de cohesión social y movilidad social. Y la segunda pregunta iba en torno a la retención de talentos y básicamente cómo se veía esto afectado con, bueno, en relación con este tema, ¿no? Muchas gracias. Bien, bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, si estoy entendiendo, tiene que ver con justamente esta discriminación, ¿no? Esta falta de oportunidades para todos. Si estoy entendiendo bien tu pregunta, sí sería precisamente el hecho de que una persona tenga acceso a espacios internacionales, también le abre oportunidad de mejorar sus condiciones de ingreso. No es lo mismo, incluso ustedes me lo verán, que hay instituciones que, sin mencionar nombres, sobre todo privadas, que si tú ya has tenido una experiencia internacional como docente, te es más fácil acceder a ellas que si no la tienes. Entonces, sí existe una posibilidad de movilidad social cuando ya has alcanzado o cuando ya te logras involucrar en actividades internacionales, aún, como ya dije, internacionalización en casa. Creo que mucho tiene que ver con tu capacidad social y también de, como ya dije, intercultural y de asociarte, de hacer redes. Sí, si tú tienes oportunidad a través de los medios, incluso electrónicos, de generar estas redes internacionales, seguramente también tendrás mucho más que abonar en tu práctica docente, en el aula e incluso pues en los cómo enriquecer tu mismo perfil para acceder a nuevas oportunidades laborales. La segunda pregunta, me decías, no la entendí muy bien, talentos en cuanto a Respecto qué. a cómo se está manejando el tema de relación en relación a la retención de talentos. Ya Ah, que, bueno, he escuchado mucho acerca bueno, no he escuchado mucho, he escuchado algo acerca de la internacionalización y creo que siempre la he visto relacionada con fuga de talentos, ¿no? Entonces quiero saber ya. cómo... Ujú. Bueno, recuerdo una clase del doctor Acosta, nos decía que justamente el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores se fundó en los ochentas con la intención de evitar la fuga de talentos. Y así que bueno, que nosotros recibamos un apoyo adicional implica que de alguna manera nosotros tengamos más incentivos para quedarnos en nuestro país, hacer investigación aquí y no necesariamente irnos a otros países. Por supuesto, ¿no? Que tendrá que ver ahí también, pues, tu propia ética profesional, tu amor a la patria, para que entonces si quieras seguir en tu país, aún a pesar de que tengas un perfil internacional o que hayas abierto otras puertas, ciertamente ahí sí ya es una decisión totalmente profesional y personal, ¿no? Pero si vemos el porqué del Sistema Nacional de Investigadores y porque yo ya acabo de hacer énfasis en cómo se relaciona con la internacionalización,
Simplemente el hecho de que una persona tenga acceso a redes internacionales no necesariamente tiene que ser el resultado o darse como resultado la fuga, porque incluso ya se ha ido menguando esa situación gracias a estas, digamos, oportunidades y a este sistema en general. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu interés. Eh, ¿Alguien más? Mientras alguien más se anima, me gustaría, Guadalupe, yo sé que es muy breve el espacio y quizá el material ahorita no sea suficiente, pero yo creo que podría ser muy interesante para sobre todo los estudiantes de nuestros posgrados y también pues para la gente interesada en cuestiones metodológicas que nos describas de forma muy general, al menos cómo fue esta experiencia de estas análisis canónico que hiciste, esas correlaciones canónicas, estas cargas canónicas, especialmente para esta metodología que usaste para que puedas determinar e incluso pues fundamentar tus factores, elementos que dieron pie, incluso esa tabla que nos mostraste y que te podría, pues que te podría atrever pues concluir esos elementos que dijiste sobre oportunidades de internacionalización. Oh, claro que sí. Bueno, de entrada, pues aquí lo que decidí usar es pues, un análisis multivariado, ¿no? Un análisis en donde integré diferentes variables en dos constructos o dos conjuntos de variables a su vez, para que en términos muy técnicos son variantes canónicas, en donde justamente una representaba la internacionalización y la otra representaba la estructura o aquellos que tienen que ver con la estructura institucional. Del lado de la estructura, elegí justamente integrar la variable PRODEP y la variable SNI, donde justamente tuve que ir haciendo pues ahora sí que no encontré una base ya hecha donde me mostrara todo esto junto, sino que yo más bien construí la base junto con la información pública que tanto SNI como PRODEP arrojaron de manera pues individual, pero digamos, mi punto en común eran las universidades, ¿no? Sí, obviamente para poder asegurarme que la información fuera lineal en cuanto a cada agente, en este caso, cada universidad, pues entonces sí hice este perfilamiento con respecto a PRODEP para poder identificar de todo el universo de universidades, más de 700 universidades en México, bueno, de instituciones de educación superior para ser más puntual, pues me enfoqué en aquellas que sí tuvieran un perfil PRODEP, para entonces sí hacer mucho más sustantivo el análisis y que esta base no fuera demasiado grande o incluso que hubiera demasiados huecos, ¿no? Entonces, de estas 57 universidades que sí tuvieron perfil PRODEP, luego revisé cuál era también la cantidad de profesores de SNI que se tenían para poder armar el constructo de la parte estructural. Por otro lado, en la parte de internacionalización, identifiqué que las mismas universidades que aparecían también tuvieran participación en la Asociación Universitaria Iberoamericana, la AOIP. Entonces ahí revisé cuáles y qué cantidad de profesores habían participado, sobre todo en movilidad, que es lo que más ellos señalan. Y luego también la parte de coautoría con investigadores en el extranjero. Ahí sí me tuve que dar la tarea de meterme a Web of Science y nuevamente revisar las universidades que yo ya tenía en este filtro, corroborar cuáles eran sus datos en cuanto a cantidad de publicaciones en coautoría. Y finalmente, en lo que es la parte de publicación en inglés, mismo filtro en Web of Science, revisé aquellas instituciones que estaban en este listado y cuál era la cantidad de publicaciones en inglés. Yo hago énfasis en que aunque no es lo único que podemos integrar en la parte de la internacionalización, porque pues ahí queda fuera mucha actividad y estrategia y demás que podemos incluir, ciertamente los datos son limitados, el acceso a los mismos también es limitado, entonces me enfoqué en aquello que sí podía integrar, que sí podía analizar,
que sí podía ser pertinente para lo que yo estoy analizando. No sé si con eso fui ya un poco más clara. Y obviamente, pues ya después procesé esta información gracias al software, R en este caso, fue el software que utilicé para poder justamente determinar dimensiones en las cuales me estaba explicando la correlación, no precisamente causa-efecto, sino la correlación entre estos dos constructos y a su vez, también la ventaja de este tipo de análisis es que me dice al interior cómo cada constructo va como explicando mejor el concepto o el fenómeno. Y por eso es que señalé, ¿no? En una de mis diapositivas que en la parte estructural, la que tiene más poder explicativo o más carga canónica, pues fue aquellos que son parte del Sistema Nacional de Investigadores, Investigadoras e Investigadores. Y bueno, luego entonces también ya tuve que hacer otro, otro perfilado, otro análisis ya más de tipo comparativo en cuanto a lo que es la parte regional, clasificar las universidades por región y entonces en este otro filtrado, pues identificar estos números que ya les presenté. Bien, Guadalupe, me parece interesante, sobre todo porque es una práctica metodológica que podría dar pie a la construcción de herramientas que originalmente no se tengan, ¿no? Ujú. Esto incluso puede ser una vía para aquellos estudiantes o investigadores que nos escuchan, especialmente para quienes se están formando en investigación y que, por ejemplo, requerimos de bases de datos secundarias que no tenemos y que podrían dar pie a que tengamos que construirlas, ¿no? En este caso, pues tú optaste por determinar que el estar en no en PRODE podría ser como un indicador para partir de ahí, ¿no? Claro que eso lo platicamos muchas veces, ¿no? Que eso era un arma de doble filo, porque a la vez que te resolvía un indicador para partir, también hacía que te limitaras o que pues podrías eliminar muchas que podrían tener características, pero que de cierta manera te sentías como responsabilizada de determinar un criterio, ¿sí? Para argumentar tu grupo de investigación o de estudio, ¿no? Entonces, pues para aquellos que nos escuchan, yo creo que es una herramienta interesante. Por supuesto, pues si están más interesados en esto, pueden consultar a Guadalupe, preguntarle, pues, conociéndola seguro estará muy dispuesta a orientarles para aquellos que, repito, tengan la necesidad de construir una base de datos que no exista por sí sola. Entonces creo que esta herramienta metodológica podría servir, ¿no? Claro, pensando en también que se puedan manejar, que sean accesibles los datos, que se permitan tener acceso, valga la expresión, y que tengas una herramienta de análisis de datos que pueda ser manejable. Pero ahorita con tanta tecnología, yo creo que todo esto puede ser posible o viable. No sé si no tengan alguna otra pregunta, aprovechen ya casi ya para cerrar la sesión. No sé si quieras comentar algo más, Guadalupe, sobre este tema. Yo creo que sería bastante amplio hablar sobre estos temas si habláramos de los tipos de instituciones de educación superior en el país, que es tan variado y que tendríamos que ver las necesidades de cada uno, no solo las universidades, están los tecnológicos, las escuelas normales, que a fin de cuentas hay criterios en los que nos vemos como pues emparejados por demandas actuales y que tendríamos que ver en qué medida pues convergemos para desarrollar esto, ¿no? Entonces, la internacionalización, pues, no solamente va por una movilidad geográfica, física, sino va más con otras prácticas que implican, pues, abrirnos a esa justicia social, equidad, de intercambio, no solamente físico, sino también de conocimiento o de recursos, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más, algo, Guadalupe, ya para despedirnos. Sí, ciertamente, pues nada más agradecer por este espacio y coincido en que está cobrando fuerza este tema de investigación. Lo mencioné, aunque es escasa la literatura que aborda el profesorado, pues nada más es un síntoma, ¿no? De este, así que es nuestra punta del iceberg, porque hay detrás precisamente el hecho de que sean pocos los profesores que participen en actividades de internacionalización, que se le dé más auge incluso a los estudiantes para que participen que a los profesores. En todo caso, que
haya más problemas que resolver en cuanto a los profesores, ¿no? Tal vez hasta podría parecer superfluo o inalcanzable o simplemente no interesante. Sin embargo, si queremos esta pues cooperación, si queremos romper estas barreras que hemos nosotros mismos fabricado como humanidad y recordar que el conocimiento de la ciencia realmente es internacional, entonces sí estaríamos dispuestos a hacer estos esfuerzos, no solamente en la investigación, sino también en las políticas, en las prácticas, que como incluso nosotros en manera muy individual y particular podemos llegar a ejecutar. Nada más que ya no escucho, no sé si son nuevamente yo. Sí, era yo. Ah, ok, Bueno, Guadalupe, te agradezco tu tiempo, el aceptar participar en este seminario, el tiempo que tuviste para elaborar el material y para compartirnos lo que estás haciendo. Siempre es muy interesante hablando de esta cuestión de redes, ¿sí? El saber qué hacen en posgrados del CUSEA, de la UDG, enfocados más a educación superior, y que bueno, porque, que esto también nos abre perspectiva a los que también desarrollamos o formamos en investigación educativa. Entonces, pues, mil gracias. Aquí te agradecen los participantes, Carlos, Carla Flores, Karina. Bueno, pues es un gusto. Muchas gracias por los que se conectaron. Te agradezco, Guadalupe. Y bueno, pues es un gusto y pues nos vemos en la siguiente edición del seminario. ¿Sale? Pues, muchas gracias. gracias y buen día. Igualmente.